Bueno, pues, chavos, vamos a ver hoy la varianza de una variable aleatoria. ¿Ok? Vamos a definir entonces qué es la varianza, ¿verdad? Vamos a definir que x es una variable aleatoria con una distribución de probabilidad f de x y con media mu o mu. La varianza de x es esto. ¿Ok? La varianza no es más que el valor esperado de x menos la media al cuadrado. Ya habíamos visto en un video anterior que era el valor esperado de una función, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es esto? Bueno, matemáticamente es la sumatoria de todos los x que pertenecen a la variable aleatoria de x menos la media al cuadrado multiplicado por f de x, en el caso de que x sea una variable discreta. Y en el caso continuo, pues es la integral de menos infinito al infinito de x menos la media al cuadrado de f de x si x es continua. Aquí hay que acotar algo, por cierto. Si la serie converge, entonces yo voy a tener un número, ¿cierto? Estamos claros en eso. Pero si la serie no converge, entonces estamos ante una situación donde la varianza no existe. ¿Y en qué momento la varianza podría no existir? Bueno, una candidata sería que esta media no existiera. Por supuesto, si el valor esperado, si ustedes recuerdan, anteriormente habíamos definido que era el valor esperado, pues el valor esperado era la sumatoria de todos los x por f de x. Entonces, si esa serie no converge, la media no existe. Y hay distribuciones de probabilidad cuya media no existe. Por ejemplo, una de ellas es la distribución de Laplace, ¿verdad? Que es una distribución donde no tiene media y por lo tanto no es posible encontrar una varianza. Y lo mismo pasa en el caso continuo. En el caso continuo, pues esto va a depender si esta integral converge, porque como no converge esta integral, no vamos a poder encontrar el valor cuando x sea continuo. ¿Ok? Entonces, vamos a decir así, suponga que la variable aleatoria x representa el número de automóviles que se utilizan con propósito en negocios oficiales en un día de trabajo dado. La distribución es esta. ¿Ok? Vamos a calcular la varianza. Bien, bueno, vamos a calcular la varianza. Recuerden que la suma de estos f de x debe darnos 1 para que sea una distribución de probabilidad. Y estos son valores de la variable aleatoria. Entonces, el valor esperado no es más que la suma de 2x desde 0 hasta 4 de los x por f de x. Bueno, recuerden que esto es la media, ¿no? Tenemos que calcular la media primero. Entonces, esto va a ser igual a 0 por 0.2 más 1 por 0.1 más 2 por 0.3 más 3 por 0.25 más 4 por 0.15. Esto va a ser igual a 0.1 más 0.6 más 0.75 más 0.60. ¿Cuánto nos da esto, jóvenes? 0.7, 0.6, 1.3, 2.05 me parece, ¿verdad? ¿O no? Okay, 0.7, 0.6, 0.3, 2.05. A ver, jóvenes, ¿qué dicen? Sí, así. Ok, ese es el valor, ¿no? Ese es el valor del valor esperado. Bueno, valga la redundancia, este es el valor de la media. Este es el valor de la media. Ahora vamos a calcular el valor de la varianza. La varianza también se le puede representar así, como var de x. Esto es igual a la sumatoria desde x igual a 0 hasta 4 de x menos 2.05 al cuadrado por el valor de probabilidad que, bueno, pues tenemos que irlo desarrollando poco a poco, ¿verdad? Porque esto va a depender de estos valores que tenemos aquí. ¿No es cierto? Lo vamos a necesitar, ¿no? Depende de estos valores y depende de estos valores. Entonces, esto va a ser igual a 0 menos 2.205 al cuadrado por 0.2
más 1 menos 2.05 al cuadrado por 0.1 más 2 menos 2.05 al cuadrado por 0.3 más 3 menos 2.05 al cuadrado por 0.25 más 4 menos 2.05 al cuadrado por 0.15. Si alguien tiene una calculadora que me ayude, podemos calcular directamente el valor de la varianza. Bueno, pues chicos, entonces la varianza nos da 1.75. Y si queremos calcular la desviación estándar, ¿verdad? La desviación estándar, pues no es más que la desviación estándar de la variable aleatoria no es más que la raíz cuadrada de 1.75. ¿Y cuánto es eso, chicos? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1.75? 1.32. ¿Cuánto? 1.32. 1.32. 1.32. Recuerden que las unidades que tiene la desviación estándar son las mismas unidades que tiene la media, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejemplo. Como pueden ver, este cálculo es un poco largo, ¿verdad? A mi manera de ver. Entonces, vamos a llamar a un teorema, ¿de acuerdo? Vamos a calcular, primero calculando el segundo momento que es e a la x, e de x al cuadrado, ¿no? A esto se le llama segundo momento de la variable aleatoria. Ok, entonces, teniendo una vez esto, vamos a demostrar, pues, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, el teorema lo que dice es que la varianza en la variable aleatoria también se puede escribir como el segundo momento al cuadrado menos el primer momento al cuadrado. Recuerden que el primer momento al cuadrado es el valor esperado de la variable aleatoria. Entonces, vamos a ver. Para la prueba, necesitamos calcular para el caso discreto y para el caso continuo. Entonces, para el caso discreto, la varianza de la variable aleatoria sabemos que es la sumatoria de todos los x que pertenecen a la variable aleatoria. De x menos mu al cuadrado por f de x. Pero nosotros sabemos, esto lo podemos escribir como x al cuadrado menos 2 mu por x más mu al cuadrado por f de x, ¿no? Pero al aplicar la propiedad distributiva, esto se puede escribir como la sumatoria de x al cuadrado por f de x menos 2 veces mu por x por f de x más mu al cuadrado por f de x. Pero si aplicamos la propiedad de linealidad que tienen las series, esto se puede escribir como la suma desde los x de x al cuadrado f de x menos 2 veces mu por la sumatoria de todos los x de x por f de x más mu al cuadrado por la sumatoria de todos los x que pertenecen a f de x. Entonces aquí vamos a empezar a aplicar algunas propiedades que ya debemos saber. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿qué es? Esto que tenemos aquí es mu, ¿de acuerdo? Por definición de valor esperado del video anterior. Y la sumatoria de esto, ¿a qué debe ser igual, chicos? ¿A qué es igual esto? ¿Alguien lo recuerda? ¿A qué es igual? A 1. A 1, ¿de acuerdo? Como es una distribución de probabilidad, f de x, entonces esa suma debe de ser 1. Bueno, entonces vamos a tener var de x igual a
el segundo momento, fíjense bien, esto es el segundo momento de la variable aleatoria. Esto es lo que nosotros le vamos a llamar e de x cuadrado. Menos 2 veces mu por mu, ¿cierto? Esto es mu. Más mu al cuadrado. Esto entonces va a ser igual a la sumatoria de x, de los x cuadrados por f de x, menos, fíjense bien, esto es 2 mu cuadrado más mu cuadrado es menos mu cuadrado. Ya está demostrado, ¿verdad? Aquí está, este es el valor esperado del segundo momento menos el primer momento al cuadrado, y eso era lo que quería demostrar. Eso es lo que queríamos demostrar, ¿de acuerdo? Esto que está acá, ¿lo ven? Esto para el caso discreto. Ahora, para el caso continuo, vamos a tener lo siguiente. Para el caso continuo, la varianza va a ser igual a la integral de menos infinito al infinito de x menos la media al cuadrado. Y la demostración es similar, ¿de acuerdo? Solamente que ahora con las propiedades de linealidad de las integrales. Entonces, directamente por las propiedades de linealidad de las integrales, esto se puede escribir como la integral de menos infinito al infinito de x cuadrado f de x de dx menos 2 mu por la integral de menos infinito al infinito de x por f de x de dx más la integral, bueno, más mu al cuadrado de la integral de menos infinito al infinito de f de x de dx. Y bueno, por el mismo motivo anterior, sabemos nosotros que esto que está acá es 1. Y sabemos que esto que está acá es mu, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya sabemos que es el segundo momento de la variable aleatoria, e de x al cuadrado, menos 2 veces mu por mu al cuadrado, más mu al cuadrado. Y ya está, ¿no? Para el caso continuo, esto es igual al segundo momento menos mu al cuadrado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para poder hacer el cálculo. Fíjense bien, porque vamos a aplicar ahora este teorema para calcular la varianza de las siguientes variables aleatorias. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a hacer este ejemplo. Fíjense bien, es un ejemplo que está en el libro de Walpole, ¿verdad? Por cierto, el otro día en el correo que les envié, se me ha olvidado decirles qué ejercicios pueden ir resolviendo. Recuerden que tenemos un trabajo para el fin de semana, ¿no? Hay que estudiar, ¿de acuerdo? Entonces dice, en una tarea de laboratorio, si el equipo está funcionando, la función de densidad ya nos dice que es una distribución de variable discreta. Recuerden que las funciones de densidad son de variable discreta, perdón, de variable continua, disculpen. Una función de densidad del resultado observado, x es, bueno, viene dado por esta función. Entonces nos piden que calculemos la varianza y la desviación estándar. Ok, solución. Primero calculemos la media. Vamos a usar el teorema anterior, ¿de acuerdo? La media no es más que la integral de menos infinito al infinito de x por f de x. Esto lo sabemos, ¿no? De la clase anterior. Pero nosotros sabemos que de menos infinito a 0, la función vale 0. Sabemos que de 0 a 1, la función vale 2 por 1 menos x. Más la integral de 1 al infinito de x por 0. Esto vale 0.
Entonces, esto va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0. Este 2 lo podemos sacar fuera. 2 por la integral de 0 a 1 de x menos x al cuadrado de dx. Y bueno, esto va a ser igual a 2 por 1/2 de x al cuadrado menos 1/3 de x al cubo. Evaluado de 0 a 1. Así que esto va a ser igual a 2 por 1/2 menos 1/3. Así que aquí vamos a tener 1/6. Esto es 1/3. Me parece que ya lo habíamos calculado. Ok, la media entonces es 1/3. Una vez tengamos esto, por el teorema anterior, recordemos que ya tenemos la media, solo elevamos al cuadrado, ya tenemos ese término, y ahora solo calculamos el segundo momento. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer ahora en el otro lado. A ver, ¿se entiende, chicos? Ok, vamos a ver, vamos a calcular el segundo momento de la variable aleatoria. El segundo momento va a ser igual a la integral de menos infinito al infinito de x al cuadrado por f de x. Entonces, esto va a ser igual a la integral de menos infinito a 0 de x al cuadrado por 0 de dx. Bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿no? Más la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por 2 por 1 menos x de dx, más la integral de, bueno, la integral de 1 al infinito de x al cuadrado por 0, todo por d de x. Esto entonces es 0, esto entonces es 0, y por lo tanto, esto va a ser igual a 2 por la integral de 0 a 1 de x al cuadrado menos x al cubo, todo por d de x. Pero esto va a ser igual a 2, integral sería 1/3 de x al cubo menos 1/4 de x a la 4, ¿no? Evaluado de 0 a 1. Y al evaluar esto, pues vamos a tener 2 por 1/3 menos 1/4. Pero aquí vamos a tener 1 sobre 12 por 2, 1/6, ¿verdad, chicos? A ver, ¿me pueden confirmar si es 1/6? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, 1/6, muy bien. Ya, ahora sí ya tenemos todo, ¿no? Calculamos la varianza como 1/6 menos 1/3 al cuadrado. Es decir, 1/6 menos 1/3, menos 1/9. ¿Cuántos de estos jóvenes? Un 18avo. ¿Cuánto? Un 18avo. 1 sobre 18, muy bien. Muy bien. Uno sobre 18. Bueno, recuerden que una de las propiedades que debe tener la varianza, fíjense bien, es, bueno, analicemos esta situación. Vean que esto es un valor positivo, ¿de acuerdo? Este debe ser un valor positivo. Para cualquier valor de x, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo, al cuadrado va a ser positivo. Sabemos la propiedad de no negatividad de las distribuciones. Y por lo tanto, en sí lo que vamos a tener es que la varianza también va a ser no negativa, ¿de acuerdo? La varianza debe ser no negativa y hemos calculado que es no negativa, en efecto, ¿no? Como lo habíamos esperado. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, en este tercer ejemplo que vamos a hacer, nos dicen que la distribución, que la duración X en minutos, recuerden que el tiempo es algo que se puede medir, por lo tanto, esta es una distribución del tipo de variable aleatoria continua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos deben de dar entonces una variable aleatoria con función de densidad. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿y esto de dónde sale? Bueno,
Pues resulta que hay ciertos modelos de probabilidad, chicos, como este es un modelo de probabilidad. Si ustedes grafican esta función, se van a dar cuenta que es una función que tiene esta forma, exponencial negativa, y que nunca va a tocar la asíntota en X, por lo tanto, siempre va a estar arriba del eje X, ¿verdad? Por lo cual se comprueba la propiedad de no negatividad, ¿verdad? Para valores X positivos. Y estos tipos de cosas ya se ha comprobado que las llamadas telefónicas pueden tener una duración de este tipo, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, en un call center se puede modelar esto y pueden ver que el patrón es de una función que cae exponencialmente, ¿verdad? En minutos. Entonces, y cero en otro caso. Por supuesto que para los valores negativos, esta función va a ser negativa. Perdón, va a ser cero, ¿no? Para los valores X negativos. O para los no, o mejor dicho, para los negativos incluyendo el cero, ¿de acuerdo? Entonces, nos piden que determinemos la duración media E de X para este tipo de conversación telefónica. Bueno, vamos a ello entonces. Nos están pidiendo que calculemos el valor esperado, ¿verdad? Esto va a ser igual. Ok, solamente vamos a tomar para los X positivos. Significa entonces que la integral de menos infinito, perdón, de 0 al infinito va a ser igual a X por un quinto de E a la menos X entre 5, todo por D de X. Ok, entonces esto va a ser igual a un quinto de la integral de 0 al infinito de X por E a la menos X entre 5 D de X. Bueno, vamos a aplicar aquí una técnica de integración, ¿verdad? La integración por partes, la fórmula de integración por partes. U es X, D de U es D de X. dB es E a la menos X entre 5 y por lo tanto B es negativo 5 E a la menos X entre 5. Entonces, esto va a ser igual a un quinto de, bueno, de U por B sería menos 5X E a la menos X entre 5. Menos por menos es más, ¿verdad? Por la fórmula de integración por partes sería la integral de 0 al infinito de 5, este 5 lo puedo sacar fuera, de E a la menos X entre 5 de dx. Entonces, esto va a ser igual a un quinto. Bueno, podemos aplicar, fíjense, directamente la propiedad distributiva, ¿no? Entonces, vamos a aplicarlo acá. Sería menos X por X a la, por E a la X menos 5. Este por este también es 1, más 1, la integral de 0 al infinito, de E a la menos X entre 5 de dx. Bueno, paso aquí arriba. Valor esperado. Entonces, esto va a ser igual a menos X por E a la menos X entre 5 menos 5 por E a la menos X entre 5. Y directamente vamos a evaluar esto de 0 al infinito. Ok, cuando X tiende al infinito, aquí y aquí esto va a valer 0, ¿de acuerdo? Va a valer 0. Va a tender a 0 la función, ¿verdad? Solo expliquen ustedes el límite cuando X tiende al infinito. Se van a dar cuenta que esto vale 0 y esto también va a tender a 0. Pero por el teorema fundamental del cálculo, esto va a ser 0, pero esto va a ser igual a 5. Así que el valor esperado son 5 minutos. O sea que lo que se espera, la duración esperada de las llamadas ahí, es de 5 minutos. ¿De acuerdo? Ya está, eso es lo que nos estaba pidiendo. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? Bien. Inciso B. El inciso B dice, calcule
bueno, este es un ejercicio un poquito más largo, ¿verdad? Pero nos están pidiendo que calculemos el valor esperado de x más 5 al cuadrado. Perdón, chicos, aquí disculpen, nos están pidiendo la varianza. Calcule la varianza de la variable aleatoria. Es que vamos a ver que luego nos sirve esto, ¿verdad? Para calcular lo demás. Entonces, vamos a calcular la varianza. Recuerden, la varianza de la variable aleatoria se puede escribir o se puede calcular calculando el segundo momento de la variable aleatoria menos la media al cuadrado, pero como ya la media la hemos calculado son 5, entonces este valor es negativo 25. Entonces, esto va a ser igual a e a la x cuadrado menos 25. ¿De acuerdo? O sea que solamente tenemos que calcular este valor. Bueno, calculémoslo. Vamos a tener que aplicar aquí una doble, ¿no? Esto va a ser igual a la integral de 0 al infinito de x al cuadrado por un quinto de e a la menos x entre 5 de dx. O sea que esto va a ser igual a un quinto por la integral de 0 al infinito de x al cuadrado por x, por esto, ¿no? Uf, bueno, qué calor que está haciendo, chicos. Entonces ser igual a un quinto u es x cuadrado de db es e a la menos x entre 5 de du es 2x de dx, b es menos 5 e a la menos x5 entre 5. Ya habíamos calculado esta parte. Entonces vamos a tener u por b, o sea, menos 5 por x al cuadrado por e a la menos x entre 5, menos por menos es más. Vamos a tener 10 por la integral de 0 al infinito de x por e a la negativo x entre 5 de dx. Pero, ¿a qué era igual esto, chicos? ¿A qué es igual esto? A ver. Piense bien, ¿a qué era igual esto, chicos? Esto es igual a 5, ¿ah, chicos? Correcto. Ok, entonces, esto que tengo acá, lo puedo escribir así, miren, este 2, bueno, este 10, perdón, este 10, miren esta manipulación que vamos a hacer acá. Este 10 lo podemos escribir como 20 entre, a ver, no, ¿verdad? Yo creo que no me sale bien acá, sería 40 entre 10, ¿verdad? O espérenme, vamos a poner esto en orden. Vamos a poner en orden. Introduzcamos el 1/5 para que ya quede el 1/5, el 10 por 5. Sí, va, sí, o sea, vamos a poner esto. Aquí tenemos un 10. Entonces, le vamos a dividir entre 5 y le vamos a multiplicar 5, ¿verdad? O bueno, como quieran, pues. Vamos a poner esto. Miren esta pequeña manipulación, ¿verdad? Que vamos a hacer. Esto que está acá, este 5, miren, ven, este 5 lo voy a mandar a multiplicar, es 25. O sea que esta integral es 25. ¿Les parece? Chicos, esto es 5. Pero si yo mando a multiplicar este 5 al otro lado es 25. O sea que solo esta integral es 25. Solo esta integral. O sea que vamos a tener un quinto de menos 5 x al cuadrado por e a la menos x entre 5 más 10 por 25. ¿De acuerdo?
Este 1/5 lo mando a multiplicar, me va a quedar menos x al cuadrado por e a la menos x entre 5. Aquí directamente aplicamos, ¿no? De 0 al infinito. Nos vamos a dar cuenta que por ambos lados esto va a tender a 0 y esto nos va a dar 50, ¿de acuerdo? O sea que todo esto nos da 50. Recuerden, esto al evaluar acá nos va a dar infinito, esto es 0, y al evaluar en 0 nos va a dar 0. A ver, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces el segundo momento, y así nos ahorramos el cálculo de la segunda integral, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser igual a 50 menos 25, y eso nos da 25. O sea que la varianza es igual a 25, que era lo que nos estaban pidiendo. Bueno, se los voy a dejar de tarea mejor. Nos piden que calculemos el valor esperado de x más 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto se los dejo de tarea para que ustedes lo hagan en su casa. No se relajen, digamos, ¿no? Bien. Es el mismo ejercicio, ¿verdad? Es del mismo ejercicio, correcto. Es para la misma distribución de probabilidad. Solamente que ahora nos piden el valor esperado de x más 5 al cuadrado. Ok, como otra función. Ok. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar acá y en un rato les subo el video. A ver, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan?